Para poder comprender adecuadamente la actividad que desarrolla la bioinformática, dedicamos este tercer apartado a exponer unos conceptos básicos sobre la codificación de la información genética. El código genético es el conjunto de reglas que definen cómo se traduce una secuencia de nucleótidos del ARN en una secuencia de aminoácidos de una proteína. Este código, excepto ligeras variaciones, es común en todos los seres vivos, lo cual demuestra que han tenido un origen único y es universal, al menos en el contexto de nuestro planeta. Según hemos visto anteriormente, tanto el ADN como el ARN están constituidos por nucleótidos, en los que interviene una de 4 bases químicas nitrogenadas, representándose cada una de ellas con una letra mayúscula. Cada letra representa un nucleótido, de forma que, por ejemplo, una C representa un nucleótido cuya base química es la citosina. También indicamos en el apartado anterior que es muy importante el orden en que aparecen los nucleótidos dentro de los cromosomas, ya que cada locus es el determinante de una característica concreta. Por ello, la representación de la información genética se hace mediante secuencias de letras ordenadas. Un codón es un trío de nucleótidos en secuencia que codifican la aparición de un aminoácido concreto, por ejemplo, GCU, ACG, etc. Debido a esto, el número de codones posibles será el número de combinaciones con repetición de 4 elementos A, C, G y T tomados de 3 en 3, con lo cual el número de codones posibles es 64. En la tabla de la figura se muestran los 64 codones posibles y se especifican los aminoácidos que representan. El código genético define la relación entre cada codón y cada aminoácido, pudiendo, como se observa en la tabla, distintos codones generar el mismo aminoácido. Una de las combinaciones, concretamente la AUG, actúa como codón de inicio, y otras 3 combinaciones representan sitios de parada, UAA, UAG y UGA. Una secuencia de codones especifica la secuencia de aminoácidos en una proteína en concreto, que tendrá una estructura y una función específicas. En la figura puede verse la secuencia de nucleótidos correspondiente al gen de la insulina. En esta imagen se muestra la secuencia del ADN para la hemoglobina de organismos de distintas especies. En la tabla mostramos el número de millones de pares de bases MPB de cada uno de los cromosomas humanos, así como el número de genes y la densidad de genes, es decir, el número de genes por cada millón de pares de bases. Estos datos se refieren solo a las zonas más activas y concentradas de genes del genoma humano. Por término medio, cada cromosoma está constituido por 1047 genes, conteniendo cada uno de ellos por término medio 116 millones de pares de bases e integrando por término medio 9 genes en cada millón de pares de bases. En la imagen se muestra una comparación con otras especies. Algunos datos sobre el ADN humano son los siguientes. Cada ser humano comparte el 99,9% de su ADN con cualquier otro ser humano, mientras que con los chimpancés compartimos el 98% de los genes. Como hay del orden de 3.200 millones de bases y cada una la representamos con una letra, y estimando que una persona diestra en teclear lo hiciese a 60 caracteres por minuto, trabajando ininterrumpidamente 8 horas al día, tardaría más de 300 años en escribir el genoma humano completo. Para almacenar en un soporte informático los 3.200 millones de bases, teniendo en cuenta que para codificar cada una de ellas se necesitan 2 bits, sin realizar compresión de datos, se ocuparía una capacidad de unos 6 gigabits. Si se desenrollasen las hebras helicoidales de ADN de todas las células que tiene un cuerpo humano y se unieran unas a otras por sus extremos, tendríamos una cadena que podría enlazar el Sol con la Tierra unas 600 veces. La secuenciación genética es el proceso
que permite, mediante métodos bioquímicos, determinar el orden de los nucleótidos en el ADN, es decir, nos indica lo que potencialmente puede hacer la célula. Por otra parte, la expresión génica indica el efecto de lo que realmente están provocando los nucleótidos. En definitiva, la expresión génica es el proceso de obtención de proteínas a partir de los genes y se realiza en dos etapas sucesivas: transcripción y traducción. La transcripción tiene lugar en el núcleo y en ella una de las dos hebras que constituyen la doble cadena de ADN hace de molde para que una secuencia concreta se copie a una molécula de ARN de cadena sencilla. Posteriormente, este ARN denominado mensajero ARNM sale del núcleo y lleva el mensaje constituido por la secuencia de nucleótidos hasta los ribosomas, que son complejos supramoleculares de ácido ribonucleico, ARNR. La traducción es un proceso citoplasmático en el que la molécula de ARN mensajero se decodifica con el objeto de sintetizar una cadena específica de aminoácidos, llamada polipéptido, que en realidad es la proteína. La correspondencia existente entre nucleótidos del ARN mensajero y aminoácidos, es decir, las proteínas, es lo que se denomina código genético. Los ribosomas pueden considerarse como las auténticas máquinas productoras de proteínas.